Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Sean bienvenidos a esta clase de ciencias sociales. El día de hoy vamos a continuar viendo la forma de organización que se tenía en la colonia. Por lo mismo, vamos a ver estos siguientes puntos en los cuales vamos a hablar acerca del repartimiento, vamos a hablar acerca de la encomienda, acerca de los sistemas tributarios y también a cómo se llevaba la justicia en aquel entonces. Bien. Vamos a hablar como subtítulo número 3, el repartimiento, el cual vamos a ver el concepto del mismo con la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver a estas personas que son los colonizadores llegando a estas tierras de América. Recordemos que ellos llegan un 12 de octubre de 1492 por las islas de Guanahani, a las que ellos llamaron El Salvador. Vamos a ver. El repartimiento es un sistema de distribución de tierras entre españoles que habían participado de la conquista. ¿Qué quiere decir básicamente? Que el repartimiento consistía en la distribución de tierras. Pero hubo conflictos por esta repartición, ya que era desigual entre los conquistadores. Y esto también provocó muchos conflictos a futuro y también provocó que ya no se les otorgaran tierras a los colonizadores directamente, sino a personas en las cuales el rey confiaba y no eran precisamente conquistadores o colonizadores. Bien, vamos a ver el siguiente punto. Si el repartimiento fue la distribución de tierras a los españoles que participaron en esta conquista, ¿qué fueron las encomiendas? Las encomiendas fue la distribución de indígenas americanos. Esto se los distribuyó a los españoles que después se les llamó encomenderos, en los cuales tenían una misión. Aquí vemos, la misión era de protegerles y darles educación. Se les había distribuido a los indígenas, a un grupo de indígenas para esta misión, pero ellos no cumplen esta misión, no cumplen el objetivo y estos indígenas se convierten en la servidumbre de estos encomenderos. E incluso aquellos que podemos ver dentro de estos indígenas dos grupos entre los yanaconas y los mitayos. Los yanaconas fueron aquellos que quisieron rebelarse contra el encomendero, pero esto los convirtió en la servidumbre menos favorecida, es decir, que fue la más maltratada, ya que ellos fueron sometidos a una servidumbre obligatoria, es decir, que ya no contaban con la libertad, entre comillas, que tenían los demás indígenas a cargo de un encomendero. También dentro de estos indígenas estaban los mitayos. Ellos eran los encargados para trabajar en la mita. Bien, y recordemos también qué era la mita, cómo era el sistema tributario de aquel entonces. Vamos a ver acerca de los impuestos que pagaban los indígenas y también acerca de las formas de trabajo. Bien, aquí podemos ver que los impuestos eran sistemas de pagos establecidos por los españoles para la administración y defensa de la colonia y para mantener a la corona española. Es por eso que vemos también las imágenes de cuál ha sido una forma de distribución entre españoles acerca de estos impuestos. Recordemos, como vimos la anterior semana, que la Real Hacienda era la encargada de la administración de los impuestos. ¿Qué tipos de impuestos había? Vamos a resaltar el día de hoy cuatro, siendo que había más, es cierto, pero vamos a resaltar cuatro. Primero, el impuesto que fue generalizado se denominó tributo, ya que fue un impuesto anual que pagaban mulatos, negros, indígenas, los encomenderos y los caciques por cada persona que vivía en la colonia. Entre este grupo, cada persona, por el hecho de vivir en la colonia, ya pagaba el tributo anualmente.
También podemos ver la alcabala, ya que esta es un impuesto por la compra y venta de propiedades o productos. Bien, también vemos el quinto, que era un impuesto de la quinta parte de la producción que se obtenía en la minería, sobre los minerales. También podemos ver la veintena, que era un impuesto aplicado a todos los que poseían ganado. Se pagaba por cada cabeza de ganado viva. Bien, después de ver qué impuestos eran los que se iban cobrando y desarrollando dentro de la colonia, también vamos a ver la minería. En 1545 se descubre el Cerro Rico de Potosí, como ellos lo llamaban Sumaj Orco, Cerro Hermoso. ¿Cómo se descubre este cerro? Tiene una historia muy interesante con el indígena Diego Hualpa, el cual relata la historia que fue caminando por los cerros con sus ganados y cuando uno de estos se extravió y él fue a buscarlo, se quedó a dormir aquella noche, realizando una fogata para pasar la noche. A la mañana siguiente vio cómo destilaban y habían brillitos en el suelo, brillos de luz. Había sido la destilación de plata que se vio a través de que se consumió la hoguera que prendió Diego Hualpa. Este hombre empezó a extraer plata de aquel cerro y viendo sus amigos que este hombre tenía bastante riqueza ya acumulada, es decir, tenía ya una conducta diferente, empezaba a obtener riquezas, a realizar gastos, entonces le preguntaron qué fue lo que pasó. Y este hombre, Diego Hualpa, contó a uno de sus amigos, entre comillas, o conocidos, diciendo que no compartió aquel mineral con este amigo, entre comillas, él fue directamente a los españoles, al que le contó Diego Hualpa, y les dijo que Diego Hualpa estaba sacando mineral de un cerro cercano de allí. Es por eso que llegaron los españoles, obligaron a Diego Hualpa a llevarlos hasta aquel lugar, luego lo mataron, quedándose también con las riquezas de este cerro. Es así como se descubre el Cerro Rico de Potosí, el Sumaj Orco. A partir de entonces, Potosí es la ciudad más poblada de la colonia. Nos dice que llega a ser una de las ciudades más importantes dentro de, a nivel mundial, dentro de los límites internacionales. Y esta es la historia que nos cuenta acerca de Diego Hualpa. Vemos que ya ha surgido, ya habiendo descubierto el Cerro Rico de Potosí, empieza el trabajo de la mita. ¿Qué fue la mita básicamente? Es una forma de trabajo obligatoria desde los 13 hasta los 60 años para trabajar en la mina por 3 turnos. Se trató de poner en el mismo trabajo de la mitad, como vemos acá, a personas africanas que vinieron, que los trajeron, mejor dicho, a la fuerza para ser esclavos en la colonia. Pero esto no funcionó. ¿Por qué? Porque estas personas, por el frío, por el clima, empezaron a enfermarse, empezaron a morir, y eso no le convenía a los colonizadores, ya que ellos querían personas trabajando en las minas. Es por eso que estos hombres fueron trasladados hasta los lugares más cálidos para que pudieran trabajar en cosas de la agricultura, es decir, sembrar caña de azúcar, sembrar maíz, entre otros productos. El virrey Francisco Álvarez de Toledo manda construir la Casa de la Moneda en 1572, debido a todo el movimiento que se estaba generando a través del Cerro Rico de Potosí, a través de que la mita empieza a instaurarse. Bien, después de ver este tema económico dentro de la colonia, vamos a ver cómo iba la justicia, el régimen judicial. Bien, podemos ver acá que tenemos 3 instituciones básicas dentro de la justicia en la colonia. El primero era el Consejo de Indias. Esta era la máxima representación
también dentro de la justicia y también representaba al rey en todas las actividades de la colonia desde España. Este Consejo de Indias, como ya habíamos mencionado en la anterior clase, estaba compuesto por las personas más notables dentro de la colonia y también se encargaban de dictar sentencias, también de deliberar temas que convienen o no a la colonia, y este trabajaba desde España, desde Europa, realizaba todos los asuntos judiciales en torno también a la colonia. Como segundo punto tenemos las reales audiencias. ¿Qué fueron las reales audiencias? Eran tribunales de justicia, cuyas sentencias eran definitivas en el territorio americano. Esto nos quiere decir que estas personas, como vemos acá en la imagen, eran las que se encontraban en territorio de la colonia en América y que ellos también podían deliberar asuntos judiciales, ya sean problemas territoriales, problemas entre personas que generalmente fueron los propios colonizadores los cuales tenían este tipo de problemas. Es por eso que también tenían este tribunal dentro de la colonia. Y como tercero tenemos las intendencias. Estas eran dependientes de la Real Audiencia y estaban a cargo de los gobernadores y también de los caciques. Acá podemos ver que nuestro territorio, en el territorio boliviano antes y durante la colonia, se estableció la Real Audiencia de Charcas. Esta fue creada el 18 de septiembre de 1559. Acá podemos ver un mapa de cómo fue al inicio de la creación la Real Audiencia de Charcas, lo que se conoció también como territorios de la Real Audiencia de Charcas, y también podemos ver cómo fue dividido acá a partir de que se separa el virreinato de La Plata, es decir, que esta fue constituida, era parte del virreinato del Perú, pero posteriormente, cuando se crea el Virreinato de La Plata, este también sufre una división y es así como lo vemos a partir de esta creación del Virreinato de La Plata. Después de esto vamos a ver cuáles son las funciones que tenía la Real Audiencia de Charcas, siendo esta dentro del ámbito judicial. Tenía por sede la ciudad de La Plata, que hoy conocemos como Sucre, y su jurisdicción, es decir, el territorio donde donde la Real Audiencia de Charcas ejercía poder, abarcaba desde la Intendencia de Potosí hasta la Intendencia de La Paz, en la cual podemos ver dentro del mapa al ser creado esta Real Audiencia. También podemos hablar de una finalidad legislativa en la cual podemos decir que esta Real Audiencia surge con el propósito de resolver problemas que se crearon por los españoles por la posesión de territorios. Así también económicamente surge en este territorio, ya que existían inmensas riquezas minerales por el Cerro Rico de Potosí. Bien, con esto hemos dado un vistazo dentro de este tema acerca de las instituciones en la colonia. Nos vemos hasta la siguiente.